Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. ¿Me confirman, por favor, la pantalla y el audio? Profesora, buenos días. Sí se ve la pantalla, el audio también se escucha. Buenos días, profesora. Sí se ve. Buenos días, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos trabajado hasta el día de hoy. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué es lo que se nos ha quedado? Quizás hay alguna duda. Sobre el vanguardismo, profesora, vanguardismo, sobre Muy bien. la libertad de expresión. Hemos hablado sobre las diversas corrientes literarias, ¿verdad? Hemos empezado con el romanticismo, hemos desarrollado lo que es el realismo, para Sí, luego características de la literatura, profesora. al vanguardismo. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué destacamos? ¿Qué características se destaca sobre el romanticismo? ¿Qué característica yo puedo destacar o resaltar del romanticismo, chicos? ¿No? Para yo poder visualizar, para yo poder definirla. El subjetivismo. El pensamiento subjetivista. Muy bien, el pensamiento subjetivista, ¿no? Yo debo de ver o visualizar un pensamiento subjetivista. ¿Y en qué se enfoca el pensamiento subjetivista? Que el hombre en esta época se manifiesta y lo primordial es el sentimiento. Muy bien. Para el hombre, dentro de la época del romanticismo, lo primordial va a ser, sí, el amor. ¿Cierto? El amor va a ser lo principal, lo primordial. Y en el realismo, ¿qué es lo que va a resaltar? El objetivismo. El pensamiento objetivo, el pensamiento real, ¿ya? Si yo tenía como antecedente al romanticismo, donde lo primordial y lo esencial va a ser Va a el ser sentimiento más que la razón, en el realismo va a ser el pensamiento objetivo, ¿no? Aquí lo que va a predominar va a ser todo lo contrario al romanticismo. ¿Cuál es? el amor. No, en el realismo. En el romanticismo lo primordial era el amor. El objetivismo, profesora. El pensamiento objetivo, el pensamiento real. ¿Ya? A ver. Noemí, ¿cuál es tu apellido? Disculpe, profesora. Sí, mi apellido es Espada Blanco. ¿Espada Blanco? Sí, profesora, mi nombre es Noemi. Ya, Espada Blanco. Están conectados, si no están sus nombres completos, lo manifiestan a través del chat, ya chicos, para poder registrar su asistencia a medida que van participando.
Muy bien. Entonces, en el romanticismo teníamos a la razón, pero en el realismo, aparte de tener un pensamiento objetivo, el pensamiento objetivo se va a centrar en la razón, ¿ya? Por eso es que es todo lo contrario al romanticismo, ¿ya? Porque aquí lo que va a predominar va a ser la razón, el raciocinio, ¿ya? Ahora, y dentro del pensamiento vanguardista, ¿qué característica destaca? Resalta durante la época de donde dibujaban y creaban símbolos y también el arte y también lo estético. Muy bien. En el vanguardismo lo que va a resaltar, o lo primordial, como bien dice su compañera, va a ser la libre expresión, ¿no? Donde lo magnífico o lo resaltante va a ser la nueva forma en la cual manifiestan su literatura, ¿no? Va a tener, sí, la libertad de poder expresar lo que en sociedad, en realidad sucedía dentro de esta época, ¿ya? Ahí aquí se va a romper con la métrica y cobran protagonismo aspectos antes irrelevantes, ¿no? Como por ejemplo la tipografía, ¿no? Ya pierde protagonismo, ya no resalta dentro de la época, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿y a quién tenemos como gran representante de esta época? Augusto Copte. Augusto Cobb. No, del que hemos hablado en clase. Fue profesor del romanticismo, mucho hablado. No, en el vanguardismo. Ernest Erving, ¿cómo se ¿Quién escribe la obra La Metamorfosis? Frank Kafka. Franz Kafka, ¿ya? Franz Kafka es uno de los grandes representantes del vanguardismo, ¿no? Quien a través de su obra literaria La Metamorfosis, él nos muestra cómo es que la sociedad era en esa época, ¿no? Nos habla, por ejemplo, de Gregorio Samsa, ¿no? Quien era un hijo, ¿sí? De la señora Samsa y tenía como hermana Grete Samsa, ¿no? Quien se encargaba
de solventar los gastos y responsabilidades de casa, ¿no? Entonces, llega un momento en el que hay demasiado estrés, ¿sí? Para él, ¿sí? Pero al llegar a tener ese estrés, él se va a convertir en un escarabajo, ¿no? Donde al querer, o mejor dicho, él pretende o supone recibir el apoyo de su familia, pero es todo lo contrario, ¿no? Él en vez de recibir el apoyo, recibe el rechazo de su familia. Y ahí se ve, por ejemplo, cómo es que el proceso de la sociedad se involucra mucho en las actitudes de cada uno de ellos, ¿no? Como bien menciono, él siente, o mejor dicho, por él sienten rechazo, ¿no? Y parte de la autobiografía de Franz Kafka se narra dentro de esta historia, ¿no? Porque en la biografía de Kafka, él menciona que siempre se había sentido rechazado por la sociedad, ¿no? Y trataba de estar solo. Y casi parte de ello lo que es en la metamorfosis, ¿no? Entonces, su familia pretende botarlo de casa porque tenían asco por ver que se había convertido en un insecto bastante grande y maloliente, ¿no? Entonces, se narra esta parte de historia como reflexión a la falta de consideración y de raciocinio dentro de la sociedad, ¿no? De ponerse en el lugar de otro, ¿no? ¿Sí? Entonces son corrientes literarias donde cada una de ellas va a tener mucha relación y mucha característica, sí, que va a ir evolucionando a través del tiempo, ¿no? Marcando hitos de la sociedad, sí, mostrando cómo era la sociedad a través del tiempo, ¿no? Por eso es importante contextualizarlo cronológicamente, ¿no? Entonces, como hemos visto, hay variedad de textos, ¿no? De textos literarios, los cuales significan mucho dentro de la sociedad. Pero en la actualidad, por ejemplo, se nos toma evaluaciones de comprensión lectora y muchas veces fallamos, ¿no? Fallamos en cómo se vaya a presentar. ¿Sí? Ahora, dentro de estos textos literarios, nosotros visualizamos cómo es que el proceso de narración va a ser muy fácil para poder comprender un texto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay variedad de tipos de texto. Dentro de los que acabamos de ver dentro de las corrientes literarias, tenemos a la narrativa, ¿no? Que es un texto literario bastante cotidiano que muchas veces a nosotros es lo más común que nosotros analizamos. ¿Sí? Que nosotros analizamos con frecuencia, ¿no? A diferencia de los famosos textos discontinuos. A ver, ¿alguno de ustedes quizás escuchó alguna vez sobre este tipo de texto? ¿A qué nos referiremos con textos discontinuos? A ver, nadie. ¿Nunca han escuchado del término textos discontinuos? Yo no, profesora.
Muy bien, entonces vamos a analizar a profundidad qué es un texto discontinuo. A ver, vamos a analizar a profundidad de lo que es un texto discontinuo. Como su nombre mismo nos lo indica, un texto discontinuo, su función principal va a ser el de apoyar informativamente. ¿Por qué? Porque como su nombre nos lo indica, no tiene una forma continua. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que no tiene una estructura, ¿sí? No tiene una secuencia establecida misma. Entonces, ¿cómo es eso? Si yo puedo, un texto discontinuo es un texto que no tiene estructura definida y yo puedo escribir como yo deseo. No. Claro, tiene sí una estructura detallada de cómo detallar la información, pero no va a ser, por ejemplo, como el texto narrativo, que es un texto continuo, el cual nos detalla, ¿no? Inicio, nudo y desenlace, ¿no? Y ya sabemos dónde iniciar y cómo finalizar el texto, mientras que los textos discontinuos, no. Por ejemplo, los textos de mapas, los diagramas o formularios pertenecen dentro del grupo de los textos discontinuos, ¿ya? Ahora, ¿qué características posee un texto discontinuo y cómo yo debo de desarrollar su lectura? Primero, la lectura no es continua. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un texto narrativo un texto narrativo se va a centrar en que yo siempre voy a iniciar mi lectura con él por el inicio de mi texto, mientras que el texto discontinuo no. Yo voy a decidir por dónde iniciar, no es de que ya esté establecido. Por ejemplo, para yo leer un texto narrativo, yo no voy a iniciar por la parte final del texto, ¿cierto? Yo siempre voy a iniciar por la parte de el inicio, ¿ya? Entonces, dentro del texto discontinuo dice, no leemos un texto discontinuo de arriba a abajo, sino que nuestros ojos van saltando de un lado para otro, ¿no? Por lo más llamativo o por lo significativo que haya. Ahora, la mayoría de los textos discontinuos van a ser textos cortos, cuya finalidad solamente van a tener fragmentos de un texto discontinuo, ¿no? Es corto, ¿por qué? Porque solamente muestra una idea concreta de un concepto general, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo quiero hablar sobre los beneficios de la naranja, o mejor dicho, mi tema central es la naranja, pero yo solamente voy a hablar sobre los beneficios de la naranja. Entonces, ahí voy a elaborar un texto discontinuo. No es de que voy a analizar a profundidad dónde lo sembraron, dónde nació, quién lo cultivó primero. No, eso no sería parte del texto discontinuo, ¿no? Dice, no es necesario entenderla o entender la estructura, ¿no? Para poder leer correctamente va a ser necesario siempre saber cómo se deben leer estas estructuras, ¿no? Como bien dijo anteriormente, lo que nosotros nos va a llamar la atención va a ser las imágenes, los gráficos, qué es lo significativo dentro de los textos discontinuos, ¿no? Y están muy sintetizados, van a estar muy resumidos, ¿no? Solamente se va a manifestar información fundamental del tema a tratar, ¿no? Se usa para dar la máxima información en el mínimo espacio posible, ¿no? Por eso están muy sintetizados, ¿no? Porque su finalidad y su objetivo de cada texto discontinuo es informar y una información, se podría decir concreta, no puede ser aburrida. ¿No? No puede tener demasiado texto. Y no están ordenados. La información que dan no tiene que estar estructurada y ordenada, ¿no? Solamente van a hablar del punto en concreto en el que hacen referencia, ¿no? La idea central de la información va a ser una y en torno a ello se va a desarrollar lo que es
la información, ¿sí? Entonces, un texto discontinuo no tiene una lectura continua, no es una lectura resaltante, son textos cortos, ¿sí? Y va a ser necesario entender su estructura, ¿no? Para poder, o mejor dicho, analizar la estructura que estos poseen, ¿sí? Y van a estar muy sintetizados, va a tener una información muy resumida, específica, ¿no? Y no van a estar ordenados. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de textos pertenecen a los textos continuos y textos continuos? Por ejemplo, en los textos continuos vamos a tener a los textos descriptivos, a los textos narrativos, a los expositivos, ¿sí? A los argumentativos. Sí, muy bien. Entonces, por ejemplo, dentro de los textos discontinuos vamos a tener a los cuadros, a los gráficos, a las tablas, a las ilustraciones. Cuando hacemos referencia a las ilustraciones son las imágenes, ¿ya? Los mapas, los formularios, hojas informativas, avisos y anuncios, vales y cupones o los certificados, ¿no? Por ejemplo, tu certificado de estudio te vaya a aparecer, ¿sí? Que tú vayas o que vaya a ser emitido al finalizar este bimestre, por ejemplo, con los que ya terminan la secundaria, va a ser un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque tiene información específica. ¿Cuál es la información específica de este texto discontinuo? Nuestras notas que ya terminamos los estudios. Claro, ¿sí? Entonces detalla la información de lo que has culminado tus estudios satisfactoriamente, ¿no? Entonces, es un texto discontinuo, ¿ya? Muy bien. Ahora, dentro de ello, dentro de los textos discontinuos, vamos a tener a la infografía. Infografía. ¿Qué es una infografía? Una infografía va a ser una representación visual en el que se van a combinar diversos tipos de recursos. ¿Qué quiero decir? Diversos elementos. Por ejemplo, fotografías, ilustraciones, gráficos, textos breves, dibujos, iconos y mapas, ¿no? Ese es un texto discontinuo perteneciente a la infografía. Pero hay tipos de infografía. Va a haber infografías informativas, infografías geográficas, las comparativas, la secuencial, la cronológica y la jerárquica, ¿no? Cada una de ellas se va a usar o se va a emplear para diversas funciones,
¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí como primer elemento a la infografía informativa. Sí, por ejemplo, una infografía informativa, ¿en qué se enfocaría? En brindar información de un tema en específico, ¿no? Donde vamos a tener imágenes, gráficos, estadísticos, ¿no? Dentro de este grupo. Luego tengo las infografías geográficas. ¿En qué nos enfocaremos con infografías geográficas? A ver, ¿qué información detallará dentro de ella? Los mapas, profesora. Los mapas. Ya. Avisos, los mapas, los avisos, los mapas. Ujú. Las infografías geográficas, como el nombre nos indica, geografía, por ejemplo, se va a centrar en lugares, ¿no? En información específica de lugares, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a una atracción turística, por ejemplo, acá nomás, ¿no? Chavín de Huántar. Me voy a Chavín de Huántar y voy a encontrar infografías geográficas donde me van a especificar la ruta, cómo está estructurado este atractivo turístico, ¿no? Entonces, ¿qué voy a encontrar ahí? Una infografía geográfica. Ahora, la infografía comparativa. ¿Qué tipo de información consideran que puede haber en una infografía comparativa? Que vamos a comparar. Ya, ¿qué compararemos? Tal vez la información, compararemos el lugar de información. Las Aquí diferencias. Aquí más lo que vamos a desarrollar va a ser, claro, vamos a comparar informaciones sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, la evolución de las estadísticas de la pobreza en el Perú, ¿no? Año 2000 con el año 2024. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a hacer una información o una infografía comparativa, ¿no? Porque estoy detallando datos específicos y comparando la evolución que ha tenido la pobreza en el Perú. ¿Sí? Ahora, luego, ¿qué tipo de infografía también tenemos? Secuencial. Aquí llamaremos una infografía secuencial, por ejemplo. ¿Qué tipo de información tendrá una infografía secuencial?
Viene de secuencia. Ya, secuencia, ¿cómo qué tipo de información se podría manifestar? Por ejemplo, como les detallaba hace un momento, ¿no? Y por ejemplo, de la comparativa, yo puedo comparar índices sobre la pobreza. En una secuencial, ¿qué información podría plasmar? Yo pienso que tal vez en una información que continúa en quizás que se sigue escribiendo en la misma información que continúa. No, sí, pero tiene que ser sobre un tema en específico. Como usted dijo de la pobreza, que digamos seguimos escribiendo la misma información que continúa en el 2024, así. Ah, claro, puede ser año a año, ¿no? Sí, profesora. Ahora, lo más común, por ejemplo, que normalmente en los colegios se usa, son las infografías cronológicas. ¿En qué se enfocarán las infografías cronológicas? Yo sé que eso sí lo han hecho en algún momento. En el tiempo, Ya en el tiempo, por ejemplo, ¿sobre qué hablarían para que usen una infografía cronológica? del año escolar, tal vez, profesora. Del año escolar, ¿podría yo desarrollar una infografía cronológica? O podría ser, por ejemplo, la biografía de un autor. La biografía de un autor podría detallar en una infografía cronológica. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo quiero narrar, por ejemplo, o plasmar información específica, ¿no? Para ya no, por ejemplo, hacer un resumen muy estructurado referente a la biografía de un autor. Podría colocar en una infografía cronológica cuándo nació, dónde estudió, en qué año estudió, qué año marcó mucho la época de ese escritor y cuándo murió, ¿no? Entonces, detallo por fechas e imágenes nada más, ya no especifico más información, ¿no? Y por último, infografía jerárquica. La infografía jerárquica, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos con frecuencia? En las personas, En las personas, pero en qué, en qué contexto? los valores. Los valores será. Las infografías jerárquicas los vamos a encontrar en en la estructura de una empresa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en empresas tanto pequeñas como grandes, van a tener una infografía jerárquica donde van a plasmar, sí, se podría decir, el orden de niveles o de mandatos que tiene esa empresa, ¿no? Que empieza por va por el subdirector, ¿cierto? Y demás miembros de los cuales van a ser muy importantes
para que un trabajador conozca esta jerarquía. ¿Para qué? Para que pueda emitir quizás algún reclamo, ¿no? ¿Eso es importante? Sí. Entonces, cada infografía, como ustedes se están dando cuenta, va a plasmar diferentes tipos de información o se va a usar para diversas funciones. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, No tiene profesora. un solo objetivo, tiene diversidad de objetivos. Y yo tengo que verificar y ver en cuál o con cuál de todos voy a trabajar, ¿no? Dependiendo mi tipo de información, ¿no? Para yo elaborar una infografía, yo voy a verificar el tipo de información todavía, ¿no? Para detallar. ¿Me dejo entender hasta ahí sobre los tipos de infografía? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. A ver, seguimos. Ahora, ¿cómo crear una infografía? ¿Cómo yo debo de crear una infografía? Por ejemplo, el primer paso es el de seleccionar el tema. ¿Sí? Yo debo de seleccionar el tema principal, no un tema en específico. Como les decía hace un momento, mi tema puede ser la naranja, pero ¿qué aspecto de la naranja yo voy a plasmar dentro de mi información? Entonces, eso, ¿no? Debo de buscar mi tema y manifestar un tema en específico. Luego, ¿qué debo de hacer? Debo de recopilar toda la información respecto al tema que he seleccionado, ¿no? Realizar una investigación profunda, analizar cada uno, toda la información que yo pueda encontrar y detallar dentro de del tema en específico, ¿no? Bueno, buscar tesis, investigaciones sobre el tema que he elegido. Luego debo de elaborar un boceto. ¿Qué es un boceto, chicos? A ver. El tema que se ha desarrollado. No, el boceto. ¿Qué es un boceto? Este término se usa con frecuencia, por ejemplo, en arte o en diversos diseños. Un boceto es como si fuese un borrador, chicos. Entonces, yo primero, ¿qué hago? Selecciono la información. Voy a buscar la variedad de información que puede existir sobre el tema que he elegido, para luego hacer un esquema, un boceto. ¿Qué quiere decir? Un borrador. Voy a plasmar, sí, voy a detallar más o menos cómo va a estar desarrollado mi información, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener y cómo lo voy a estructurar, ¿no? Luego debo de escoger, en la actualidad, por ejemplo, antiguamente se desarrollaba a mano, ¿no? La estructura y cada quien elaboraba lo estructuraba. Pero en la actualidad, por ejemplo, se puede escoger un programa, ¿no? Se escoge un programa el cual va a ser, con el cual vas a desarrollar tu infografía, ¿no? Dependiendo del tipo de infografía. Ahora en la actualidad, por ejemplo, en el Google también tienes una gran variedad, ¿sí? De plantillas, se podría decir, sobre infografías, ¿no? Entonces, te ayuda así, ¿no? Este proceso, ¿ya? Para desarrollar tu infografía final, ¿no? Que va a quedar con esta estructura. Esta es la estructura de una infografía. Vas a tener el titular que normalmente va en letras grandes y resalta sobre el tema, ¿sí? El título de tu tema en específico. Luego viene tu encabezado, que normalmente son frases o mensajes, ¿sí?
o se podría decir llamativos sobre el tema que has elegido, ¿no? Ese es en tu encabezado. Luego hay texto. Hay texto también, ¿no? Pero mínimo, ¿no? No hay texto demasiado como podría ser en un texto narrativo, ¿no? En un texto narrativo hay una gran variedad de texto, mientras que en un texto discontinuo no, ¿no? Es dentro del cuerpo ya va a estar el texto, los gráficos, las imágenes, ¿no? Para luego tener la fuente, ¿no? Fuente, quién lo ha manifestado, ¿no? Por quién ha sido escrito y el crédito que tú le das a quien te haya ayudado, ¿no? O qué información te ha ayudado para determinar la información que estás plasmando, ¿sí? Entonces, esa es la estructura de una infografía. Como tú ves, sí, se detalla con la estructura de, hace un momento mencionaba que el texto discontinuo no tiene, sí, definido cómo iniciar la lectura, pero ¿por qué? Porque tiene este formato de texto a ti te llama más la atención, ¿sí? Por las imágenes, por ejemplo. Entonces, no es de que un texto discontinuo te detalle y te dice, ¿sabes qué? Tú me tienes que iniciar la lectura por el titular o por el encabezado, ¿sí? Tú lo inicias y lo vas estructurando, ¿no? Por ejemplo, acá de los derechos del niño, a mí me llama mucho la atención el árbol, entonces yo voy visualizando ahí y voy leyendo, ¿no? O los beneficios de la sandía, por ejemplo, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, tiene una estructura y lo que más llama la atención es su gráfico, ¿no? El gráfico de que se muestra ahí referente. Recuerden que las imágenes que nosotros vayamos a poner va a depender de el tema que nosotros estemos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fomentar el pensamiento? Dice. Por ejemplo, tengo tiempo, el entorno físico, rutina. Sí, como visualizan cada subtema o cada parte sobre cómo fomentar el pensamiento crítico, tiene su imagen, ¿no? Pero esa imagen es referente al tipo o tema de pensamiento crítico que esté desarrollando, ¿no? Entonces, ese es el formato, ¿no? Y es bastante llamativo. ¿Por qué? Porque su objetivo principal de un texto discontinuo es informar, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos otro tipo de infografía que nos habla sobre la papa, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, acá nos habla sobre la papa, sobre cualquier tema de la papa o específicamente de qué. Nos habla sobre especies y plagas y Enfermedades. Plagas, plagas, ¿no? enfermedad. Plagas. ¿Sí? Luego acá tenemos, por ejemplo, sobre las plantas.
Las plantas, la reproducción. Claro, tengo la clasificación, ¿no? Con flor, sin flor, características, pero ustedes ven demasiada información. Sí, porque nos informa de todo. Claro, pero es específico, ¿no? ¿Sí? O acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Orange Tree Infographic, ¿no? Que ya es una infografía en inglés también, que también nos ayuda, sí, nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una infografía, se podría decir cronológica, sobre la obra literaria Caperucita Roja, Roja. ¿no? Por ejemplo, claro, nos detalla la información, ¿no? Que se encuentra en todo el texto, pero necesitaron, brindarnos una gran información sobre ello, ¿no? Simplemente lo más específico y lo más detallante, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Caperucita era una niña alegre y solía visitar a su abuelita que vivía en los adentros del bosque, ¿no? Siempre le llevaba comida. Luego nos habla sobre, en el bosque vivía un lobo, el lobo pensó y preguntó, al llegar Caperucita a la casa de su abuelita lo notó diferente, y el lobo ya se había tragado, ¿no? Entonces nos narra cronológicamente todo el proceso de la historia, ¿no? De forma resumida. Ahora, ¿cuál es el proceso para yo seguir y para yo elaborar mi infografía? ¿Qué debo de hacer primero? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura del primer paso? Yo, profesora. Ya, a ver, Belsi. Dice, selecciona un tema que deseas investigar y sintetizar la información más relevante. Muy bien, debo de seleccionar la información, ¿no? El tema principal. A ver, ¿quién más me ayuda con el segundo paso? Sigo leyendo. Ya, a ver, ya que nadie nos quiere ayudar. Dice, busca las imágenes más apropiadas en internet o en láminas para pegar, pero es más recomendable dibujarlas. Muy bien. Busco las imágenes, ¿cierto? Esas imágenes deben de ser referente a quién. Referente al tema. El tema, pues, diferente al tema. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? A ver, el punto número 3, Belsi. La profesora dice, coloque el título del tema de manera visible en cualquier lugar del esquema. Muy bien. Debo colocar el título. Ustedes han visto, ¿no? En las infografías que yo les he mostrado, tienen el título en mayúscula y es lo más resaltante, ¿cierto? Sí, ¿O no? profesora. Sí. Sí, profesora, sí. Exacto, es lo más resaltante. ¿Ya? Y por último, a ver, Jacqueline, tus apellidos son Ruiz. Ruiz Orellana. Sí, profesora. Ruiz Jacqueline Orellana. Orellana. Ruiz Orellana.
Muy bien. 4, ¿qué debo de hacer? Lo leo. Sí, por favor. Dice, organiza de manera creativa las imágenes articuladas con la información, utilizando símbolos y o iconos relacionados con los dibujos. Se pueden hacer señalizaciones con flechas, pero es importante hacer una adecuada distribución en el espacio, de manera que no se observe muy cargado o desproporcionado. Muy bien. ¿Sí? Debo de organizar de manera creativa, como les decía, ¿no? No es de que yo vaya a colocar como sea mi información, sino que debo de estructurarla en un orden coherente, ¿ya? En un orden coherente que detalle su información en específico, ¿ya? Y por último, ¿qué hago? Se coloca con letras más pequeñas las fuentes del texto e imágenes. Igualmente, menciona de la misma forma el autor o autores de la infografía al finalizar el esquema. Muy bien, ¿sí? Debo de colocar, dice, en letras más pequeñas las fuentes, y eso es lo que hemos visto, ¿no? Eso hemos visto, ¿no? En las infografías que les he mostrado. Sí, Sí, sí. profesora. Sí, ¿verdad? Entonces, esa información debemos de detallar. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, es fundamental elaborar con estas indicaciones nuestras infografías. ¿Ya? A ver, vamos a ver un pequeño video a modo de resumen, ¿sí? Para culminar el tema. Hola amigos, en este video vengo a hablarles acerca de lo que es la infografía, sus características y cómo construir una de manera sencilla. Así que si te interesa, te invito a quedarte en este video, que te suscribas a nuestro canal y nos ayudes a compartir y darle like a este video. La infografía es un tipo de texto que tiene como propósito explicar la información usando oraciones cortas y muchas imágenes, dibujos y animaciones. Transmitir información a través de dibujos y muchos colores, tipos de letra y formas lo hace mucho más dinámico, creativo y llama mucho más la atención de quien lo está viendo. Pareciera que es muy complicado, pero no lo es. Siempre que usamos imágenes para explicar datos, tenemos una infografía. Para construirla, puedes seguir los siguientes pasos. Número 1, el foco, es decir, elige el tema sobre el cual quieres hablar y transmitir la información. Número 2, investiga. Es decir, en este momento hay que realizar el trabajo de investigación para tener los datos que nos ayudarán para elaborar la infografía.
es muy importante tener la seguridad de que la información es real y confiable, pues no es correcto informar con datos erróneos. 3. Selección, es decir, seleccionar la información más importante de todo lo que ya investigamos. Pero atención, debemos seleccionar y no resumir, pues algunos datos son más importantes que otros y algunos deberán ser descartados completamente y otros utilizados de acuerdo a lo que queremos transmitir. Redacción, revisión y corrección. En el cuarto punto, debemos organizar el contenido, agregar las imágenes, lo más relevante de lo que hayamos investigado. Es decir, vamos a realizar un borrador que nos ayude a ver cuáles son nuestros errores. Podemos borrar, agregar o quitar e incluso pedir ayuda para que alguien más nos ayude a detectar nuestros errores. 5. Es hora de hacer la versión final. Hacer nuestra infografía en limpio y sin errores. Por eso es muy importante hacer previamente un borrador. Número 6 y último, divulgación, es decir, mostrar a toda la comunidad a través de las redes sociales o entregarlo físicamente. Eso que investigamos siempre es bueno compartirlo con los demás, así que no dudes en publicar tu trabajo. Listo, ahora sí, ¿estás preparado para hacer tu infografía? No tengas miedo de jugar con las imágenes. No hay un esquema o un formato establecido, es libre y puedes poner cuanto tú desees siempre y cuando la información sea verídica y fácil de entender. Así. Muy bien, chicos. Entonces, ese es el proceso que nosotros debemos de seguir para formular y elaborar nuestras infografías, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, profesora, ninguna duda. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Muchas gracias, profesora. Que tenga un bonito fin de semana. Igualmente. Gracias, profesora.